Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Voy a tomar asiento. Quería decirles algo. Esas alabanzas que hace el hermano Juan Carlos Alvarado tienen una profundidad para mí porque él usa como instrumento también el saxofón. Y yo sé que en mi corazón siempre he tenido darle al Señor un saxofonista. Y anoche que estaba orando y estaba cantando el Señor me decía, pero ¿cómo lo vas a traer si no has comprado el saxofón? Vamos a comprar el saxofón y lo vamos a poner aquí. Él traerá al saxofonista. Él lo traerá. Porque de los pensamientos del hombre son uno, pero la determinación es de Él. Así que oren porque vamos a sembrar el saxofón, pero el saxofonista lo va a traer el Señor. Así como los trajo a todos ustedes. Denle palma al Señor en esta mañana. Bendiciones. Qué bonito es sembrar en el Señor. Bueno, esta mañana quiero compartir con usted una palabra que Dios y la pastora estábamos orando y yo le decía a mi esposa, hay muchas cosas que Dios nos ha revelado. Y ayer en el mediodía yo quería orar con ella en el cuarto, pero había mucho ruido de amor en la casa. O sea, había mucho ruido de amor. Se estaban disponiendo para cocinar, para lavar las cosas, para limpiar. Pero yo quería estar con mi esposa solo. Pero dije yo, no, el Señor me ha ido enseñando que yo tengo que honrar el amor de los hermanos, de las hermanas, de los familiares, de los parientes, cuando le llegan a servir a Dios a través de mi esposa. Pero al final logramos quedarnos en el cuarto y estuvimos allí y yo sentada aquella. Pero no queríamos ser perturbados, pero bueno, la palabra que Dios nos dio a ella y a mí es que dice que tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. La pastora conversaba conmigo y me decía, mira amor, oremos porque es triste ver cómo Dios ha favorecido a muchos hombres y mujeres en el ministerio, pero yo siento, dice, que no valoran unos más que otros. Eso sí, no es que no hayan. Hay hermanos ministros, hermanos que ni siquiera son ministros, pero valoran lo que Dios les ha dado. Pero hay que orar para que esa zarza que Dios me mostraba es pasión, es amor por aquello que Dios nos ha concedido. Entonces, esta es la palabra que Dios me dio. Quiero que vaya conmigo al libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 4. Habacuc es un profeta. Si nos vamos a la historia, Habacuc tiene una historia bien enriquecedora de su historia, pero a mí me encanta la historia, me apasiona. Y sé que él era un profeta que recibió una palabra del Señor que en un tiempo postrero se iba a levantar un pueblo furioso, con caballos fuertes, impetuosos, guerreros sanguinarios, que iban a venir en contra de Israel y que le iban a hacer daño a Israel. Parecía que las cosas estaban tranquilas en el tiempo de Habacuc y él oyó la voz de Dios que le dijo, ahí puede leer usted en su casa, desde el capítulo 1, capítulo 2, donde el Señor le decía a Habacuc, van a venir tiempos de dolor para Israel. Van a venir tiempos donde la justicia mía la voy a hacer a través de un pueblo
que va a hacerle daño a mi pueblo. Pero es necesario que esto ocurra para que ellos vuelvan su corazón a mí. Y dice que Habacuc miraba las injusticias en su tiempo y no miraba nada. Y por eso la palabra dice en Habacuc que aunque la visión tardare, muchos piensan y asocian la visión de Habacuc como una visión de bendición, de bonanza. Si Dios te prometió algo, te dicen, bueno, aunque la visión tardare, de cierto llegará. Porque estás esperando algo que Dios te prometió y que todavía no ha llegado a manifestarse. Habacuc estaba impaciente por ver cuándo iba a hacer eso. Pero el Señor le dice, aunque la visión, escribe en tablas la visión, vendrá un pueblo fiero que hará cosas graves a mi pueblo. ¿Quiénes eran los caldeos? Los caldeos era el imperio que fundó el papá de Nabucodonosor. Esos nombres no se me olvidan a mí, porque me acuerdo cuando estudiaba la historia de todos esos pueblos. Nabopolassar se llamaba el papá. Y él fue el que fundó. Ellos fueron los que conquistaron a Siria. Pueblo guerrero, pueblo fiero. Y ahí fue donde el imperio de Nabucodonosor se formó. Era un imperio babilónico. Eso vino porque se tenía que cumplir la visión. Pero Habacuc recibe algo profético para el tiempo que iba a ser venidero, que se iba a manifestar en nuestro tiempo. Y dice Habacuc, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc, vas a venir y vas a ver destrucción en mi pueblo, pero yo te voy a esconder a ti, porque tú vas a vivir por la fe en esta palabra que yo te estoy dando. Esta palabra es para un tiempo postrero, no para un tiempo actual. Pero escribe la visión, exhorta a la gente que se arrepientan. Así estamos viviendo en este tiempo con la venida de Jesús, que muy pocas personas entienden que esto es un sí absoluto de Dios. El Señor vendrá y hará lo que escrito está. Dice la palabra que nosotros, los hijos de Dios, seremos arrebatados, porque por la fe estamos viviendo y por la fe viviremos. Más los que se queden van a ser tiempos de angustia, tiempos de dolor, porque aquel que no recibió a Jesús en este tiempo maravilloso de la gracia será quedado en una tribulación y en una gran tribulación junto con el pueblo de Israel. Pero la promesa de Israel es que ellos van a ser salvos. Pero para los hijos de Dios, los de la gracia, este es el tiempo de nosotros. Y dice la palabra que serán tiempos de dolor, serán tiempos de angustia. Pero nosotros vemos que ya el Señor viene hablando de la fe en tiempos antiguos para que podamos entender que la vida está en la fe que tenemos en el Señor. Por eso el apóstol Pablo, que conoce bien la historia de Israel, porque él es un judío, él es romano, porque tiene la ciudadanía, pero su sangre, su ADN es de judío. Él hace esas cartas asociando esta visión de Habacuc cuando él habla, y voy a ir con usted al libro de Romanos. El libro de Romanos 1:17 dice la palabra. Está hablando el apóstol Pablo a los romanos, dice 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá.
El Padre de los Espíritus pone en el corazón de Pablo que él es una persona de fe, que aunque él esté pasando tiempos tormentosos, tiempos difíciles, él tiene la fe de que lo que Dios le ha puesto en su corazón es verdad y va a ser una realidad manifestada en el tiempo perfecto de Dios. Por lo tanto, no ve las circunstancias, no ve lo que está alrededor de él, sino que él se mueve en la palabra que Dios le ha dado. Nosotros los hijos de Dios tenemos que valorar, creer y poner por obra, por la fe en Jesús, lo que Dios nos ha dicho. Cuando la palabra dice que usted va a ser salvo, ¿cómo no va a valorar usted ese regalo? No es algo que usted recibió como una marca en una camisa, en un pantalón, en un par de zapatos. Usted recibió las marcas de un Padre que lo engendró y que tiene palabras de vida eterna para vivir en la gloria de Él por medio de la fe en Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que transicionar a llegar a entender lo que Dios nos ha dado. No nos ha dado cualquier cosa, no nos ha dado algo que se va a bajar, algo que sea marcesible, no, es inmarcesible, no sé. Esa es una palabra que no se arruga, es una palabra que en tu corazón debe estar y debe decir, qué cosa más hermosa que me dio Dios. Me dio una salvación tan grande porque vendrán tiempos de tormento, tiempos de aflicción, tiempos terribles que lo que estoy viviendo no se compara no con la gloria venidera, sino con toda la tragedia, el dolor que se va a pasar en esta tierra. Nosotros tenemos que decir, Padre, yo valoro lo que tú me has dado. Y la palabra que usted va a valorar no es un sentimiento nada más, es una demostración que usted vive, se goza, disfruta, se regocija y hace sentir a los demás que el Señor le ha dado un gozo permanente y usted está con un júbilo permanente. Que la salvación que nos ha dado el Señor es que Él sabe que nosotros estábamos sentenciados, condenados a un lago de fuego y azufre, dice la palabra, que no se apaga. En otras palabras, era ya una sentencia, ya estábamos condenados. No importa tu estatus económico, tu linaje, tu posición social. Si tú no has nacido de nuevo, tú tienes una sentencia y una condenación de muerte eterna. ¿Y qué significa para que usted se ponga a pensar? Cuando el Señor caminaba en el tiempo antiguo, Él hablaba de tiempos de jubileo. Jubileo significa redención. Significa que alguien que es tu acreedor tiene el derecho sobre tu vida, sobre tus bienes, y te puede hacer pagar hasta con la propia vida lo que le debes. Pero viene el acreedor y te dice, Jessica, tú me debes. Tu vida me pertenece. Y como no me puedes pagar, te sentencio y te condeno, y te aparto y te liquido. Eso es la sentencia que había para usted y para mí. Pero cuando vino el Señor Jesús, Él era el acreedor, el dueño de todo, y te dice, Jessica, yo fui movido a misericordia. Miré tu situación. Tú no me puedes pagar. Ya no te llamaré sierva ni te llamaré oveja. Te voy a dar mi naturaleza, te voy a hacer hija. Te voy a perdonar la deuda y te voy a dar la riqueza de lo mío. Te doy una salvación y una herencia para que disfrutes conmigo y no vayas a ese lugar de tormento. No me debes nada, yo pagué por ti. Eso es lo que Dios nos ha regalado. Eso es lo que Dios nos ha regalado. No se trata de jueguitos, no se trata de estar... Es que Él nos dio el perdón, nos redimió. Y eso se ocupa en lo jurídico. Dice que cuando alguien te exonera de un cargo, te da indulto, te da no sé otra cosa, tiene otro nombre, pero te perdona, pues, y no te hace pagar el precio de lo que tenés que pagar. Entonces, usted y yo debemos de valorar lo que Dios nos ha dado. No podemos echar a la basura lo que Dios nos ha dado. Y el Señor me ponía en mi corazón, porque cuando usted escuchó que yo digo, yo quiero palabras creativas en mi boca,
Quiero palabras diferentes, no caer en la repetición de los enlatados de la iglesia. Yo respeto a la iglesia porque soy parte de ella. No puedo estar golpeando a la iglesia porque yo soy parte de ella. Pero necesito cambiar mi manera de conversar con Dios. Y yo le decía al Señor, dame una palabra para que ellos entiendan. Yo les decía ayer a los varones, miramos a Dios como una bolsa de regalo. Porque el regalo que Dios te dio es que te sana, te liberta, te prospera. Pero el recipiente donde venía tu bendición, lo tirás como una bolsa de regalo. A la basura. Nosotros no debemos de hacer eso. Yo no hago eso porque yo respeto, porque yo tengo un sentimiento de amor a los demás. Está bien, pero eso es permanente. Eso está en tu corazón y valorá. Y la salvación mía, yo me gozo, pero me gozo con la salvación de Marta. Me gozo con la salvación de Sandra, pero me duele la perdición de Félix. Porque yo sé lo que Dios me ha dado. No tengo que menospreciar ese regalo que Dios me da. Dios nos ha dado riqueza, nos ha dado todo, su Espíritu Santo. Y si Él nos dio esas cosas, ¿cuántas cosas no nos podrá dar? Por eso es importante que vayamos a lo que Dios nos ha dado. Habacuc entendió de que usted puede estar viendo ahorita cosas negras en su porvenir. Usted puede decir, yo no sé qué voy a hacer cuando ya esté viejo. Cuando ya me jubilen, yo no voy a vivir de una pensión, no, ni quiera Dios, yo no quiero vivir de allí. Porque yo estoy acostumbrado a vivir de mi presupuesto, yo vivo de mi fuerza, vivo de la ley que me dicen los hombres, pero yo tengo que vivir por la fe. Ese es un regalo hermoso, precioso, maravilloso que Dios nos ha dado, la fe en Jesús, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos le dan palma al Señor? Bendito sea Dios. Y dice el apóstol Pablo, siguiendo leyendo, dice el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo, que camina en la visión que Habacuc recibió siglos pasados, también se lo dice a los Gálatas. Gálatas 3, del 1 al 11. Vamos a leer Gálatas. Dice la palabra. Gálatas 3, del 1 al 11. Aquí lo tenemos. ¿Cuántos dan palma al Señor? Bendito sea. Dice así. Mire qué tremendo. Es que esto es lo que yo digo. Si usted no trabaja, no come, así dice la palabra. Pero también en la vida natural usted lo percibe. Si usted tiene una casa que paga $100 y no trabaja, ¿cómo no va a poder angustiarse usted? ¿De dónde va a agarrar los $100 para pagarlo? Más seguro es que lo van a sacar. Entonces el Señor nos ha dado algo que es invisible, es intangible, pero es real. Y es la fe. Y la fe significa que no es tu fuerza, no son tus méritos lo que te van a sacar adelante en la vida. Es creer que Él gobierna tu vida, que Él tiene cuidado de ti, que tú sabes depender de Él, que tú no le pides nada a Él, porque tú ya sabes quién te rectorea. Él sabe las necesidades que tú tienes, Él sabe para dónde vas, Él sabe dónde estás, Él sabe toda tu situación. Entonces, ese regalo, la fe, te hace mover a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás. Podés pivotear en la caminar porque vas contigo el Señor. No tiene, y dice el Pablo, mire, es que Pablo tiene una revelación tremenda. Y esto no es porque él sea especial. Él recibió la misma promesa que Gilma, que Sandra, que Noel, que yo recibimos. La diferencia está en cómo la percibí y cómo la retené. Dice el apóstol, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. ¿Qué significa la obra de la ley? Tus méritos. Y mire lo que dice la palabra. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Maldito aquel que teniendo un canon no lo cumple. Maldito aquel que dice, tienes que llegar a las 9 de la mañana en punto, porque si no estás descalificado. Maldito eres si no llegas, porque la ley te dice que tienes que cumplir 9 de la mañana en el tabernáculo. Maldito si no lo cumples. Maldito si tú eres un ministro de la palabra y no te santificas. Maldito porque no eres una persona veraz. Maldito porque eres una mentirosa, un mentiroso de primera. Maldito porque tú quieres hacer las cosas con tu ley. Y si tú tienes una ley que sabe y no la hace, estás maldecido. Pero la gracia, dice Pablo. Y dice Pablo, y que por la ley, ahora, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Ahora, si usted dice, como decía ahora la hermana Ana, el fariseo ayunaba 2 veces, el saduceo daba ofrenda, daba limosna, cumplía la ley, pero no podía ser justificado, porque la justificación de la ley es el amor de Cristo, la ley de Cristo es el amor. Entonces, nadie puede tener amor si no lo recibe del que es amor. Valora que si tú amas a alguien, no es por tus méritos, es porque Dios te ha dado su amor para que se lo dé a otro. Porque mi fe es que yo soy bueno, yo soy benigno, yo soy generoso, porque el que habita en mí hace que yo haga las obras que él hace, no soy yo. No podemos nosotros jactarnos. Yo soy buena gente, yo no tengo problemas con las demás personas, yo sé perdonar. Yo sé atender a la gente. No, dice la palabra. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por eso cuando usted dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es que te caes de la gracia y comenzás a hacer cosas, obras que no van a ser agradables a Dios. Cuando tú haces cosas en tu propia fuerza, aunque sean buenas, aunque sean legítimas, si tú pones tus méritos primero que los méritos de Cristo, no vas a ser justificado. La única justicia que puede obrar en ti y en mí es la fe en Jesús. Creer que Él es el que hace todo. Él hace todo, porque por la fe somos bendecidos. Dice el apóstol, tenemos que ver que por la ley, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, la ley. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, voy más allá. Vamos a ir a Hebreos 10 y vamos a hacer ahí, y ya no nos vamos a salir de Hebreos 10. Vamos a hacer la exégesis, ¿verdad? Que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Hebreos 10. Siempre en la fe. Dice, el título que está en esta Biblia de estudio es el sacrificio perfecto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Si nosotros tenemos un calendario en el año 2024 y nosotros decimos vigilia tal día, tal fecha, 4 vigilias le vamos a hacer al Señor, eso no es algo que Dios nos ha mandado, es que Dios me puso en mi corazón. Sí te pudo hacer en tu corazón una vigilia, pero no por la vigilia vas a ser justificado. Porque a veces estás pensando más en lo creado por Dios que en el Creador. Y el apóstol que está hablando en este momento dice, teniendo, la ley es la sombra de los bienes venideros. ¿Qué significa? Yo apunté aquí lo siguiente. La ley es la sombra de los bienes que para aquel tiempo eran venideros, pero que ahora son reales. Significa que la ley ya no es lo que nos hace tener conexión, que tener relación con el Padre. Eso era la sombra, pero era necesario que el ser humano conociera lo que ahora nosotros estamos conociendo,
los que nacimos del Espíritu. La ley se dio para que entendiéramos que todos estábamos en pecado, pero que nunca puede ser perfeccionada a través de los méritos del hombre. Para nosotros los santos, solo podemos ser perfeccionados porque el Padre se nos ha dado. Lo único que usted tiene que saber es que la fe es para los hijos. La fe es un atributo, es parte del ADN de nuestro Padre. No puedes, cuando usted te hace un examen, digamos, de genética, y te dicen, tenés el 99%, pues ese es tu papá. Si no tienes el 1, no es tu papá. Entonces, la fe, mucha gente confunde, ese hombre realmente no ha nacido de nuevo, no va a la iglesia y tiene fe. Pues no tiene fe, lo que tiene es confianza en él mismo y le funciona temporalmente. Pero la fe es de los hijos, apúntelo. Nosotros tenemos que hablar como Dios habla y tenemos que entender como Dios entiende, porque somos sus hijos. Debemos de quitarnos ya esa muletilla de que solo Dios es perfecto, solo Dios es santo. Si nosotros creemos en Jesús, nosotros somos de la misma naturaleza de Jesús. Y Él sabe que la perfección va caminando en nosotros, porque desde el momento que Él nos instituyó como hermanos, Él no se avergüenza de nosotros, porque Él pudiera avergonzarse porque la estatura de Él está por encima de nosotros, pero Él nos da su palabra para que todos crezcamos a la estatura de Él. Por fe vamos a crecer, no por obras. Y dice el apóstol, de otra manera cesarían de ofrecerse. A ver, nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, la palabra que nos está diciendo es, la fe te hace sentir seguro que yo no necesito más sacrificio, porque el sacrificio que hizo Jesús es más que suficiente para mí. Yo no tengo que estar haciendo ayunos de sacrificio para que Dios me dé salvación. Solo tengo que creer que Él ya hizo la obra, ya está en mí, está dentro de mí. Él está conmigo y está conmigo y dentro de mí. Y Él va a hacer las cosas. Solo tengo que adorarlo, alabarlo, reconocerlo, que Él es el que hace la obra en mí. Yo no tengo que estar haciendo sacrificio, a cada rato estarme hincando, lastimándome las rodillas. Lo podés hacer por amor a Él, porque te querés que morir, pero tu muerte no te va a dar más de lo que ya Dios te dio. Jesús es más que suficiente. Él te dio todo. Él me dio todo. Me dio todo. Yo solo tengo que creer. Yo tengo que salirme de lo que nos enseñan cosas que en su momento tienen validez, pero en su otro momento ya no tienen validez. La perfección viene porque un maestro nos ha sido dado. Jesús es nuestro maestro. Y dice la palabra, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí significa que en ese tiempo sacrificaban machos cabríos y eso no. Hoy en día tus sacrificios no van a quitarte el pecado, porque te haces mentiroso y haces mentiroso a Dios, porque vos crees que no lo tenés todo, te autodescalificás, te decís, no soy merecedor. Lo que tiene que hacer uno es, Padre, estoy fallando en mi fe. Todo lo que me está ocurriendo es porque mi fe se ha debilitado. Yo sé que con la fe yo me restauro. Yo tengo que creer, no dudando nada, que tú eres mi Padre, que tú estás conmigo y que tú sabes todo lo que yo necesito, sabes lo que a mí me conviene, sabes el día señalado por mí, sabes todo y todo lo que me acontezca, sea para vida o para muerte, tú estás en el asunto, tú tienes control de mí. Eso es la fe, no es estar lloriqueando, pidiendo cosas como que la gloria de Dios fuera cualquier cosa.
La gloria de Dios está por encima de edificios, de nacionalidades, de empresas, de riqueza, de familia, de hijos, de padre, de madre, de todo. La gloria de Dios está por encima de todo. ¿Cuántos le dan palma al Señor? Aleluya. Yo he entendido esto por la fe. Por la fe he entendido esto. Dice el Señor. Ahora, ¿cuál fue para que usted valore lo que Dios nos ha concedido? Por lo cual, entrando en el mundo, dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, está hablando a Jesús, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús dijo, Padre, dimos la ley para que el hombre se diera cuenta de su condición pecaminosa. Y le dimos a entender que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero nosotros perdonamos pecado anualmente. Éramos como el calendario. Cada año se presentaban sacrificios por los pecados, porque la gente volvía a pecar, volvía a sentarse el hombre, el sacerdote, el sumo sacerdote a presentar ofrenda por los pecados. Venía el año 2010, el 2020, el 2030. Bueno, así estuvieron desde que vino la ley hasta que nació Jesús. Pero dice el Señor, ya no más. Aquí yo vengo, yo me pongo acá y voy a dar mi sacrificio para que este sacrificio sea una vez y para siempre. ¿Has pensado en eso, hermano? ¿Has pensado en eso? Que hay alguien que te quitó el peso de estar haciendo sacrificios continuamente. Alguien que te liberó. Es el Goel de tu vida, el libertador. Así le llamaban al que perdonaba las deudas, el Goel, el pariente más cercano o el acreedor, para que el que debía no debiera nada. El Señor dijo, no, yo voy a dar todo, pero una vez, porque te lo doy con todo mi corazón. No te lo voy a estar dando en pedazos, te doy todo, para que los que crean en mí entren conmigo a tu trono. Usted tiene que valorar eso. Yo tengo que valorar eso, hermano. Cuando yo comparo, entre nosotros no nos podemos comparar, pero la comparación entre lo que es del cielo y lo que es del mundo sí lo podés hacer, para que puedas valorar lo que Dios te ha concedido. Tienes que empezar a desarrollar tus sentidos espirituales que no ven, no tocan, pero tienen olor, se olfatean, se perciben. Eso lo tenemos que hacer. Vamos a cantarle al Señor, Él es Jesús. El Espíritu, vamos a alabar al Señor para que usted vaya aprendiendo y usted junto conmigo vayamos aprendiendo más de lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos, que le demos valor a lo que Él nos ha concedido. ¿Quién es Jesús? Cántele al Señor. Pero esa letra no diga es del músico, es mía, la letra es mía, diga. Por fe, yo digo que esta letra es mía para ti, Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Él es Jesús. Él es Jesús. Nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Goel. Gracias, Padre. ¿Quién es Jesús? Te agrada, quien Señor. venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por tu sangre sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy
Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Puede sentarse. Vamos, pueden tomar asiento. También mis hermanos que descansen, que reposen, porque en la obediencia perfecta hay gozo. Gracias, hermano Díaz. Eso es para el Señor. Mira, hermano, diciendo, el Señor está hablando acerca del valor del sacrificio de Jesús. Dice en el versículo 11 del capítulo 10, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está escrito, hermano, sacrificios que nosotros queremos quitar los pecados por las obras. La obediencia puede ser hermosa, pero ¿a quién le estás obedeciendo? Tenemos que ser obedientes a lo que está escrito. Jesús nos habla en su palabra a qué y en qué y por qué debemos hacer las cosas. Él es el que nos guía. Él nos dejó al Consolador. Ese es un regalo preciosísimo que Dios nos ha dado. Dice la palabra en el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque en una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Hermano amado, quiero ser sincero, humilde y amoroso. Amén. El deseo de mi corazón es que usted y yo vivamos en el valor real de lo que Dios nos ha dado. Es necesario que nosotros aprendamos a escuchar a Jesús y aprender lo que Jesús nos ha dado. Si usted se sigue, dice que nada de lo que nosotros hagamos puede quitar los pecados. Solo la fe en Jesús. Y cuando yo digo nada, es nada. No es venir de blanco. Si vos venís de blanco, honrás a Dios y honrás a tu ministerio. Pero no por venir de blanco, tu pecado va a ser perdonado. Vos tenés que estar ahí sirviendo, que sabés que lo que Jesús te dio fue vida eterna. Y vos estás inscrito en el libro de los cielos. No es porque yo venga a hacer ayuno todos los miércoles y tú no vengas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo valoro lo que Dios me ha dado. Y si yo valoro lo que Dios me ha dado, tú también tienes que valorar lo que Dios te ha dado. Porque no puedes ser indiferente. Muchas veces somos simples. Nos vamos tras las cosas que vemos. Y dice la Biblia que no debemos de ver las cosas que son aparentes, porque la apariencia no da nada. Tenemos que ver el corazón de las cosas, el espíritu de las cosas. El espíritu de las cosas me refiero no a cosas inanimadas, me refiero a las obras y a los regalos que Dios nos ha dado. Si nosotros venimos al ayuno los miércoles, es porque sabemos que hay un encuentro con el Señor. Y yo no voy a decir, como yo vengo todos los miércoles, yo estoy mejor que Celita.
porque yo hago más obras que ella, entonces mi recompensa está por las obras. Ya me caí de la gracia, porque el que me juzga es el Señor, Él es el que valora, pero tenemos que valorar, no podemos ser simples. Hoy no voy a ir, hoy quiero ir, hoy no quiero ir. Es que ese ministerio, todo indiferente. Dice el Señor que Él ya nos dio sus leyes en la mente y en el corazón. ¿Y por qué nosotros vivimos del otro? Podemos pedir oración, porque ese es amor. Jesús amó tanto a Pedro que él oró para que su fe no le faltara. La iglesia tiene que orar para que la fe no nos falte, hermana. No debemos de orar para que la persona se sane. Si Dios sabe si la sanidad la va a dar para que termine los días más largos o se lo va a llevar. Lo que yo tengo que tener es fe en el Señor. ¿Sabe cuándo es la mayor pérdida de fe? Cuando nos encontramos de frente a la muerte física. Ahí nos debilitamos todo. Pero yo digo que no todo, porque cuando Jesús está en medio de tu vida y Él te fortalece, vos tenés gozo en lo que el Señor te ha dado. No podemos tener ese gozo si somos simples. A nadie quiere ver luto en un hogar, porque es luto perder un ser querido. Pero cuando hay entendimiento y sabemos lo que Dios te ha concedido, el gozo no puede perderse. El gozo tiene que estar siempre, porque yo puedo sentir dolor por alguien que está perdido, alguien que anda en sus riquezas, en sus deleites, en su desorden y tiene el peligro de muerte. Me tengo que compadecer porque yo sé para dónde va. O puede ser un hijo, puede ser un esposo, una esposa que ha resistido a Dios. Yo me tengo que sentir, pero no le voy a decir al Señor, llévatelo, porque Él no está preparado, sino, Padre, ten misericordia como tú diste de mí, que Él no se pierda. Pero si yo tengo un ser querido que está conmigo, que camina conmigo, que le sirve a Dios, yo en la carne voy a llorar como Jesús lloró, pero no voy a sentir tristeza, porque yo sé dónde va, dónde vamos, porque yo sé lo que Dios me ha concedido. Y yo se lo digo honestamente, cuando el Señor te pone en la mente y el corazón, no necesitas profetas. Honrar a los profetas. Dice la palabra que tenemos que no menospreciemos las profecías, pero examinémoslo todo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, que es su amor, su propósito, está aquí y está aquí. Y yo, como lo he comparado, yo lo he dicho, mire, por eso es bueno en el matrimonio caminar juntos. Yo me refresco mi espíritu con mi esposa. Ella tiene una inteligencia tremenda. Es más inteligente que yo, mi esposa. Pero ella también ha entendido que el gobierno lo tengo yo. Entonces caminamos juntos. Caminamos juntos, porque eso es incorrecto que la mujer gobierne al hombre. Pero es incorrecto que el hombre tampoco tome el rol que Dios le ha dado. Entonces, cuando yo le digo a la pastora, mira, hay cosas que me dicen algunos profetas que no están en mi corazón. ¿Y sabe qué me dice la pastora? Amor, no la menosprecié o no menosprecié, porque cuando te dan las cosas con amor, valóralo. Hay personas que te dan amor ingenuamente, te lo dan de manera ignorante, pero te lo dan con amor. No lo rechacé, pero vos retenés lo bueno. Y eso para mí, por ejemplo, yo le decía al Señor, hace como un mes, sí, yo estaba turbado, lo digo con sinceridad, tal vez un poco más, un mes yo estaba turbado. Y yo sentí un dolor en mi corazón. Si usted me dice, Padre, yo siento en mi corazón orar por usted, y dice el Señor que no se turbe tu corazón, eso es de Dios. Pero si viene alguien y me lo dice ahorita, yo se lo digo sinceramente, yo no estoy turbado, yo estoy gozoso por lo que Dios está haciendo en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que el sacrificio de amor tiene un costo, y solo la gracia te lo puede dar. Dios me metió en una ofrenda
Y yo estoy todavía en ofrenda. No le digo el detalle, pero yo estoy en ofrenda. Y yo no tengo, los primeros 3, 4 días para mí eran difíciles. Ver pasar a la hermana con lengua en salsa, ver pasar con carne asada. Y yo decía, pero yo poco a poco, eso es, Padre, yo tengo fe que mi alimento está aquí. Porque mi mente ministra mi estómago. Por la fe yo tengo que vivir. Y yo me siento fuerte. Y yo me siento gozoso. El día que íbamos a comer con usted, yo quise enredar a Dios. Y digo, Padre, le digo, yo creo que voy a suspender y mañana hago, y sigo. Porque es una ofrenda de amor. Y yo estaba dispuesto a hacer eso. Pero en los secretos de Dios, Dios me dijo, no irrumpas tu ofrenda. No irrumpas. ¿Sabe por qué? Porque mire, hermano, lo que Dios me ha prometido, hermano Jacobo, ni el 20% he logrado lo que Él me ha prometido. Y por eso yo cuando digo esa alabanza, no solo hay que llorar, hay que morir. Y no puede ser tan descuidado, decir, Dios me dijo esto, Dios aquí. Cuesta. Pero con la gracia es deleitoso cuando dan palma al Señor. Es que Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y otra cosa también, por la fe. Mire, casi la mayoría de nosotros, cuando entramos en ayuno, entramos más por bajar de peso que servirle a Dios. Dele palma al Señor porque Dios está hablando. ¿Por qué le digo? Porque a mí me ha pasado. Cuando Dios me llamó, busqué una paja para meterla aquí, para bajar de peso. Y yo estaba así y estaba gozoso, pero Dios me dio una muestra de amor. Él no me reprendió ni me rechazó. Con abrazos de amor, quítate eso. Eso no es ofrenda para mí. Padre, perdóname. Es lindo estar en la presencia del Señor, pero también nosotros tenemos que reconocer que estamos largos en nuestro corazón, pero el corazón de Dios está con nosotros. Tenemos que buscar el corazón de Él. Yo voy a terminar este mensaje donde, para poder valorar, usted no descuide su salvación. Ahí mismo en el capítulo 10, usted y yo lo hemos leído, donde dice el que peca deliberadamente. ¿Sabe? El que peca deliberadamente es aquel que no valora lo que Dios nos ha dado. La palabra del Señor dice en el capítulo 10, versículo 26, ya estamos de acuerdo, ¿verdad? Que la fe nos hace obreros aprobados, hijos amados, ministros competentes de un nuevo pacto. Pero no podemos descuidar lo que Dios nos ha concedido y ver como de menos lo que Dios nos da. Dice la palabra, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios nos ve como adversarios cuando nosotros no valoramos lo que Él nos ha concedido. El que peca deliberadamente es aquel que, como dicen los abogados, ¿no? Dicen con alevosía, ventaja, hacemos las cosas. Sabiendo que eso no le agrada a Dios, lo hacemos. Sabiendo que lo que hacemos con una actitud incorrecta, lo seguimos haciendo. No hay sensibilidad, no hay conciencia, no hay convicción que el pecado lo abomina a Dios y que Él ya pagó el precio por nosotros. ¿Verdad, hermano Elías? Así es que Elías, esposo de una sola mujer. Amén. Así es que coja bien que está su tiempo, yo. Porque el que peca deliberadamente, dice que horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero siempre le digo, no lo haga en su intención. Pídale al Señor que le dé esa actitud, porque en su mente y en su corazón está la palabra. Dice que ni el hijo le dirá al padre, ni el mayor al menor, ni el otro al prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Aquí y aquí. Digo yo para que usted tenga referencia, pero la mente y el corazón espiritual no sé dónde estará. Pero ahí en ese corazón y esa mente le ha escrito las palabras. Nosotros no debemos descuidar una salvación tan grande. Y no solo la salvación, la herencia que es para los hijos. Dice
Padre, a través del apóstol que escribe: el que viola la ley de Moisés, estoy leyendo el 28, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor nos hace ver una persona, digamos, yo puedo decir, mire, dice, cuando yo recibí el discipulado sobre lo que es la autoridad, a mí me quedó claro que el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio que uno puede hacer es obedecer. No es ayunar, no es predicar, no es evangelizar, es obedecer. Y eso me ponía a pensar a mí que si Dios me dio a mí un talento y yo he visto ver el talento en mi vida y funciona el talento de Dios, ¿por qué lo voy a dejar, hermana? ¿Por qué lo voy a dejar? Es decir, uno solamente deja lo que no valora. Uno abraza lo que valora. Usted va a agarrar, hay personas, una vez me puso el Señor en mi corazón que yo bendijera a Tito, al hermano Tito. Y Dios me dijo hacerle esta pregunta. Y yo le hice la pregunta a Tito. Y Tito me dijo algo que él amaba, ese activo que él tenía. Entonces no necesita otro, él está feliz con ese. Porque él valora. Muchas veces nosotros creemos que hay gente que necesita algo, pero hay gente que ama y valora lo que Dios le ha dado. Hay personas que pueden vivir en otro lado, en otros lugares, pero aman su barrio, aman su casa, aman su vecindad y están ahí para sus vecinos. Así es nosotros en el Evangelio. Si nosotros nos ha dado el Señor algo, no nos vamos a querer zafar de ahí. Yo me pongo a pensar, yo sé que algunas personas dicen, me está tirando una chifleta el Señor. Yo hablo la verdad. Si yo te doy a ti el ministerio, no yo, el Señor, el ministerio de alabanza y adoración, ¿lo vas a dejar así tirado? Porque te ofrecieron $10,000 para que fueras a cantar a otra canción, allá otras canciones. Bueno, te hago la pregunta. ¿Usted valora más a otros muchachitos que a su niño? A todos los honra, le gustan los niños, pero que Él es el rey en su corazón. Y usted va a dejar todo por Él. Nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto? Por eso Jesús dice, el que no está dispuesto a dejar todo por mí no es digno de ser mi discípulo. Entonces, cuando uno ve eso, va la fe. Padre, esto me cuesta, esto es duro, pero por la fe yo voy a vivir. Y si yo te agrado, yo sé que tienes mejores pensamientos que yo. Yo no puedo dejar esto, pero si es tu voluntad, dame fe para poder seguirte. Y cuando yo tengo esa fe, el Señor me da un espíritu de valentía para valorar lo que Dios me ha dado. Pero si nosotros somos simples, buscamos otras maneras de llegar a Dios que son incorrectas. No es por obra, es por fe que nosotros tenemos todo. Por fe, las ventanas de los cielos se van a abrir, Madre Ley. Por obediencia. No terminé de desarrollar la idea de que nosotros lo más difícil es obedecer. Dios me dio una palabra para usted, hermano Noel, y he estado orando. Solo quiero que la recuerde. Dios me dio una palabra, recuérdela. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros buscamos formas de sacar las cosas, pero la fe es que lo que me dijo Dios, eso es lo que Dios quiere. No es lo que quiere el vecino, no es lo que quiere el apóstol, no es lo que quiere el pastor. ¿Por qué le digo yo eso? Obedecer es el sacrificio más duro. Porque siempre nacemos en un sistema democrático donde todos queremos hacerlo, no nos sometemos. Nos sometemos por obligación, pero no por amor. Por eso Dios quiere obedientes perfectos, que tengamos gozo, gozo, gozo. Y la única manera de tener gozo, vuelvo y repito, la fe.
Yo no, es mi fe, es la fe de Dios. Yo clamo a la fe para poder decir, en los tiempos de angustia, en los tiempos de soledad y en los tiempos de bonanza, mi fe no me va a servir, pero su fe sí me va a servir para ser un buen mayordomo de lo que usted me ha dado. Eso tiene que ser usted. No trate de impactar a Dios con sus habilidades, porque los talentos y los dones son de Dios. Y yo le digo otra cosa, la iglesia tiene que ver que los profetas, me decía el Señor, el profeta es el profeta falso, ¿sí? Es el más mentiroso porque ni él cree lo que yo le doy. Hay gente que te dice, hermana Marta, mire, le tengo una palabra del Señor. Pero mire, esto es de Dios, no es mío. Y comienza a justificar. Vete. Dígale, vete de mí. Ya sabe lo que le dijo Jesús a Pedro. Pues. Vete. Porque ese no es profeta. El profeta que duda la palabra que te da no es profeta. El que te viene diciendo, es que yo sé que usted no va a creer, pero esta palabra me la dio Dios. Y si usted no cree y cree que es cosa mía, es cosa de usted. Pero Dios, ya contaminaste la profecía, hermano. Vos tenés que decir, dice el Señor, Noel, que tienes que amar a tu hija. Y dice el Señor que tienes que orar para que tu hija se mantenga anclada a la fe. Eso es todo, ya está. Y no tengo que decirle, mira, Noel, yo no sé, vos sabes que yo te conozco de hace años. Somos amigos, somos hermanos y tal vez vas a creer que es porque soy... Pero es que Dios me dijo esto para vos. ¿Lo crees, Noel? No, eso no es profecía. Porque yo soy tu primo, tu tío, tu cuñado, tu hermano. Es que mira, yo sé que Dios dice una palabra que no hay profeta en su tierra. Y tal vez vos no me vas a creer, Josiván, porque yo soy tu compadre. Y dice Dios, no, eso no es profecía, hermano. La profecía de Dios viene para edificar, para exhortar, para consolar, para el reino de Dios, no para cosas personales. Usted agarre todo el libro de Mateo hasta Apocalipsis. Ninguna profecía del nuevo pacto es para satisfacciones personales, no es para matrimonio. Dice el Señor que tu esposo es aquel. Y aquella persona se va. ¿Qué hemos sido nosotros, hermana Sandra, verdad? Engañados con las profecías. Por eso Dios te dice, tened fe que yo te puse esto aquí. Y no te lo voy a poner al silbido de la bullaranga en el apacible, cuando tú mueras delante de mí. Cuando tú te rindas, cuando usted te someta, ahí vas a estar y yo te lo voy a decir. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Termino con esto. No menospreciemos, hermano, lo que Dios nos ha concedido. Valoremos lo que Dios nos ha dado. No echemos a la borda las asignaciones que Dios nos ha dado. Yo sentía una manera que me redarguía el Señor a través de la hermana Ana. Por eso es que Dios me guía a mí. Yo cuando estoy en la casa, yo le digo a la pastora, ahora yo me tengo que ir, no por ligia, no, sino porque yo siento que ahí hay algo, porque es el que rompe el culto. Es el devocional que se hace allí. Y mire, yo soy poco para alabar a la gente, pero cuando Dios me pone en mi corazón, yo escuché una charla magistral de la hermana Ana Mayorga. Sentí el espíritu en esa mujer, que Dios me hablaba diáfanamente, pero Dios me ponía, ella debe estar ministrando en una casa de Dios, hermano. Es una mujer que paga el precio, es humilde, es sencilla, pero es poderosa. Así que, hermana Ligia, si se la sacan, no tampoco usted reclame, que no es de usted, es del Señor. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Me ponía el Señor eso que dice que no juzguemos a los demás. Pero también le decía, la palabra juzgar es condenar. Pero podés juzgar conforme el diseño de Dios, porque la palabra de Dios es para corregir, es para redarguir, es justicia, para que la persona sea edificada y la persona pueda tener el propósito de Dios en su vida. No pequemos deliberadamente. La persona piensa que pecar deliberadamente es andar
en una conducta inapropiada, es andar en moteles, en bares. No, el que peca deliberadamente es aquel que, sabiendo hacer lo bueno que Dios le dio, no lo hace. Para nosotros, hermana Ligia, si Dios nos dio la asignación y no hacemos lo que Dios, estamos mal, porque no le hemos creído a Dios de que Dios nos ha dado esta asignación. Nosotros tenemos que orar los unos por los otros para que la fe no nos falte. Ese es el mensaje de esta mañana. Valoremos lo que Dios nos ha concedido. No echemos a la borda, hermano. No miremos por los sentidos físicos. Miremos al Dios vivo a través de visiones, a través de sueños, a través de comuniones en lo privado, haciendo sacrificios de amor, pero sabiendo que usted no puede nada. El Hijo de Dios, su enemigo no es el diablo. Su enemigo es su carne, porque el diablo ya está juzgado. Al Hijo de Dios, fíjese bien, el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio, de pecado. ¿Y por qué de juicio? Porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Puede obrar el diablo en tu familia que no tiene a Cristo, es cierto, pero tú puedes resplandecer en medio de ellos. Tienes que pelear tu batalla. Tienes que decirle al Señor, yo resplandezco porque soy un hijo. Y aquí la obra de Dios se va a hacer en mi familia. Yo tengo fe que aunque mi hermano ande con un pito de marihuana, que ande hablando palabras soeces, ande hablando palabras vulgares, ande oyendo música del mundo, yo sé por fe que mi casa será salva. Y si usted dice eso, lo hace bien. Pero si usted dice, me voy a meter en ayuno para que este hombre se convierta. Mire, hermano, es cierto, usted lo hace con amor y Dios se lo va a recibir, pero Él es fiel. Mire, esto quiero que usted se lo meta en su corazón, como yo me lo he querido meter. Es por la fe que nosotros vivimos. Yo tengo que tener fe que mi esposa, si queda o si se va, ella es de Cristo. Tengo que tener fe. Y puede ser que yo me vaya primero y no sabemos, porque la fe me hace saber que yo voy a estar con el Señor. No por mis propias valentías. No me alabo en nada, solamente creo. Y estoy creyendo que usted tiene también esa palabra profética bien segura. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y si usted valora esa palabra, entonces el reconocimiento y la bonanza integral de su ser tripartita vendrá del cielo, sin que usted pida nada. Póngase en pie en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Señor, tu palabra está bendecida. Tu palabra, Señor, anida en los corazones sanos, corazones limpios, Señor, que hemos podido perdonar a los que nos ofenden, aquellos que levantan juicio contra nosotros, que hemos tenido la capacidad por tu gracia de perdonar al ofensor. Ayúdanos, Padre, a no caernos de tu gracia, Señor, a no deslumbrarnos por las cosas que vemos, por las cosas que tenemos, aún por los milagros y porque hemos visto caer a Satanás y echarlo fuera de las casas. No por eso, Padre, sino por la fe en usted, Señor, que usted nos ha dado un lugar en su corazón y en su reino. La vida, Señor, es un botín, Señor. Nos ha dado usted la vida por botín para que nosotros vivamos y disfrutemos de lo que usted nos ha dado, Señor. Hoy vengo orando por este remanente escogido, por esta manada pequeña de hijos, no de ovejas, sino de hijos, que han escuchado tu palabra, Señor, y que la van a anidar en su corazón, la van a escudriñar, la van a rumiar, la van a buscar de día y de noche, para que ellos sepan juntamente conmigo lo que usted nos ha concedido. Padre, tu palabra dice que si yo extiendo mis manos hacia ti y reconozco que si hay alguna iniquidad en mi mano y yo la echo fuera y yo no permito que en mi casa reine la injusticia, yo podré levantar mi rostro libre de manchas.
por la fe, yo levanto mi rostro, Padre, libre de manchas, porque usted me ha ayudado, Señor, a olvidar las miserias de mi vida pasada. Así también me alegro por mis hermanos y hermanas que vivimos en esta revelación, que ya no vivimos nosotros, Cristo es el que vive en nosotros, y lo que vivimos ahora en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, porque sé que todo el tiempo pasado no tiene nada que ver con el tiempo actual. Y si nos acordáramos de ese tiempo, será como aguas que pasaron. Yo te declaro, hermano, que tu vida es más clara que el mediodía. Y aunque andes en oscuridad, resplandecerás como el sol de la mañana. Tu vida será un tesoro para Dios y para los que te amamos. Tu vida será un tesoro. Tu vida será con propósito. Podrás ver a tu alrededor y vivir, dormir y caminar seguro. Vas a poder acostarte sin ningún temor que te espante. No vas a tener ningún temor a un pavor repentino. No vendrá nada que te dañe, porque hay uno que te cuida y que te guarda. Padre, yo declaro esa palabra sobre mis hermanos y mis hermanas. Que ellos crean que esta palabra es para la bonanza y la bienaventuranza de cada uno de ellos y sus casas. Hoy declaro, Padre, que nosotros somos ciudadanos del cielo, manifestados en la tierra, Señor. Espíritu Santo, pueden subir los hermanos de la alabanza. Declaramos, si ya están ahí, pueden darle gracias al Señor con esas manos prodigiosas que Dios les ha dado, que pueden tañer instrumentos, que tienen voces para cantar. Padre, gracias, tu palabra está bendecida, tu palabra no volverá vacía, Señor. Creo por la fe que tu palabra no volverá vacía. No seremos simples, no seremos indiferentes con todo lo que usted nos ha concedido. Valoraremos en el tiempo presente y en el tiempo futuro lo que usted nos ha concedido. Su Santo Espíritu como Padre en nuestra casa. Oh Padre, gracias.